Muy buenos días, amigos, ¿cómo están ustedes? Por fin es lunes. No se esperaban esa frase, no se esperaban esa frase. Qué pesado, ¿no? Qué pesado. Yo no sé si soy el único, pero domingos, ya eso de las 5 de la tarde, como que el cielo se nubla. Empieza a haber una pesadez encima de la cabeza de uno y uno dice, ay no, Jesús, prácticamente ya es lunes, ¿no? Tienes que alistar a los chicos al colegio, planchar la ropa del colegio a los chicos, alistar tú todo para que vaya bien, porque el lunes como te despiertas medio tarde, te olvidas de todo el lunes al comenzar. Bueno, levántate con el pie derecho, que es lo más importante para comenzar la semana. Acordate de Dios al levantarte. Agradecerle por las cosas del día, aunque sean malas. Y antes de dormirte también agradecerle a Dios. ¿Sabes qué? Con Él, todo, absolutamente todo. Por eso nosotros cada vez que comenzamos el programa decimos, buen día de Dios. Y buenas noches de Dios a quienes también ven el reprise de antes de mediodía. En la noche el programa no se llama antes de mediodía, se llama antes de medianoche, ¿no? Ya dijimos que lo vamos a llamar así. ¿En serio? ¡Debe ser una broma! No, en serio pues, en serio, pero de broma. Nos da la sintonía a partir de las 9 de la noche que hay en Radio Fides para escuchar el programa. Ahora la gente ya no ve programas de la noche, ahora vuelve como en el pasado, su radiecito al lado y está escuchando la Fides hasta las 11:30, momento en que hay que ya cerrar los ojos para comenzar un nuevo día. A ver, ¿qué noticias le tenemos para comenzar la jornada, queridos amigos? De entrada, esta mañana, vecinos en la ciudad del Alto, para ser más exactos, muy cerca al peaje de la autopista La Paz-El Alto, se agarraron a palos, una batalla campal esta mañana temprano. Pregúntenme por qué, les voy a responder, no sé. No sé cuál es el fondo del asunto, pero miren ustedes ya las primeras imágenes que nos llegan. Es una batalla campal entre vecinos cerca al peaje, en la pasarela de la autopista. Escuchen ustedes la cantidad de petardos, porque se los tiraban los petardos de frente a frente entre un bando y otro. La policía de por medio solo atinaba a echar gases. Miren cómo se agarran al medio, se pegan como comandantes, ¿no? Escuché gritar a uno, Esparta, al medio. Te juro, cómo los asusan, dice, vamos, ¿no? Para adelante, como si se tratara realmente de una batalla. Miren ustedes las imágenes, por favor, enfrentamientos esta mañana en la avenida principal de entrada a la autopista, en la pasarela. Miren. Esto sucedió y ahí estuvieron estas cámaras para reflejarlo temprano. A esta hora ya la calma en el lugar, pero estas son imágenes que se reflejaron. Averiguaremos un poquito más adelante cuál ha sido el tenor para que haya este enfrentamiento entre vecinos en esta parte de la ciudad. Del Alto nos vamos a Potosí unos segundos. Tenemos entendido que hoy que comienza el paro cívico en la ciudad de Potosí, este sería escalonado en su intensidad. Hay negocios que están funcionando, están dejando pasar clases, están dejando trabajar. ¿Qué hay en Potosí entonces en este primer día de paro? Así lo ha determinado el Comité Cívico Potosinista. Gunnar Llanos, nuestro periodista, está en Potosí. A esta hora, Gunnar, muy buenos días. Infórmanos, por favor, qué hay. ¿Qué tal, John? Buen día. Los saluda Juan Orellana desde Potosí. En efecto, durante esta jornada se va desarrollando el primer día de paro cívico convocado por el Comité Cívico Potosinista, valga la redundancia. A esta hora de la mañana es parcial todavía la medida, ya que ha quedado diezmado, se puede decir, el transporte público. Como es un paro escalonado, tal cual lo ha indicado el Comité Cívico en su consejo consultivo, para hoy día se ha convocado a que los estudiantes vayan a las unidades educativas. Sin embargo, por ejemplo, en la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí no hay clases. El sector salud, paralelo a su medida de presión, lo que significa precisamente su paro del sector salud, va cumpliendo como tal. Se van a sumar en todo caso a lo que es el paro de Concipo indicado unos dirigentes. Hay marchas a esta hora de la mañana de los universitarios, precisamente con uno de los representantes de la FUL de la universidad vamos a conversar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yoran Ángel te escucha en La Paz y la audiencia de todo pide. Ustedes se suman a esta medida del paro cívico convocado por Concipo. Así es, estamos saliendo como universidad
primeramente a pedir lo que es un derecho, pues también para el pueblo potosino. La universidad quiere ser parte del proyecto de lo que es el litio, y también asimismo pedimos regalías, mayor número de regalías para el departamento de Potosí, ¿no? Entonces estamos marchando en defensa de nuestros recursos naturales. Ustedes van a hacer las vigilias que ha dicho Contipo, que ha resuelto Contipo hacer vigilias en las entidades públicas. Exacto, ¿no? Se ha dado un plazo al gobierno para que atienda esta necesidad, esta petición del pueblo potosino, y tiene el plazo hasta el día de mañana. Caso contrario, se entra en las movilizaciones totalmente indefinidas, ¿no? Bueno, te agradezco mucho ahí un poco de lo que también se va ocurriendo prácticamente en muchos sectores, sobre todo en el centro de la ciudad. Se han ido bloqueando por algunas entidades, instituciones afiliadas a Contipo, precisamente, que van acabando esta medida de presión en Potosí. Todavía no tenemos reportes de lo que va ocurriendo en el área rural, se indica, pero que hay una cierta regularidad en cuanto a las actividades del área rural. Eso es lo que podemos informar de lo que va ocurriendo acá en Potosí a esta hora de la mañana, en esta primera jornada del paro cívico la capital potosina. John, regreso contigo a estudios. Gracias, querido Juan, un abrazo para ti esta mañana. Ya hay entonces marchas de protesta y algunos bloqueos esporádicos, pero según sabemos, hasta el día miércoles le van a dar a las autoridades para que respondan por el tema del litio especialmente. Esta medida va a volverse más dura, ya la es desde que tenemos a 7 días a los principales representantes del Comité Cívico de Potosí acá en la ciudad de La Paz haciendo la huelga de hambre, y paralelamente estas actividades en la ciudad de Potosí. Gracias, Juan Orellana, le mando un gran abrazo a usted. En San Francisco, un grupo de personas se reúne desde hace unos minutos atrás y se presentan como víctimas del paro médico. El paro médico sigue, pero esto nos llama la atención. Un grupo de personas que empiezan a protestar en San Francisco. Tenemos estas imágenes para ustedes, escuchen por favor. Estamos siendo agredidos nuevamente en contra de la libre expresión. La libre expresión está constituida en nuestra constitución política del Estado. Así que las personas que estamos apoyando, podemos manifestarnos de acuerdo a la ley. No podemos ser reprimidos a pequeños grupos que vienen aquí a manifestarse en contra de nosotros. Vean cómo nos ven. Ya son más de 20 personas que han venido a amenazarnos, a reprimirnos, a insultarnos, pero vamos a seguir adelante, porque el pueblo se levanta. Para el pueblo lo que es el pueblo. No al paro médico, no al paro médico. Bueno, 2 a 3 a 4 personas máximo, se los cuenta con los dedos, pero no es por disminuir, digamos, una voz de protesta que es compartida por mucha gente que está perjudicada por el paro médico definitivamente, pero allá algunos vecinos se acercaron, algunos transeúntes les dijeron, ¿por qué estás gritando también a favor de los médicos, ¿no? Es una medida que más adelante le informaremos también cómo va. Rubén Darío Restrepo, periodista colombiano, denominado como el padre de la ética del periodismo. Rubén Darío Restrepo ha fallecido el día de ayer. Lamentablemente para el periodismo mundial es una muy, pero muy mala noticia. Quiero agradecer a Dios por una oportunidad de oro que tuve con él hace 4 semanas más o menos, en la ciudad de Nueva York, cuando me encontraba de viaje. Allá en el marco del Congreso Hispanoamericano de la Prensa, tuve la oportunidad de reencontrarme con él después de muchísimos años. Tuvimos una charla muy amena. Es de esas personas que uno se queda encantado al escucharlo, porque no solamente recibe la palabra de Rubén Darío, sino recibe una lección. La oportunidad nuestra fue de tenerlo al frente, de poderlo entrevistar unos minutos en lo que consideramos fue una de sus últimas entrevistas. Hablando con su hija allá en la ciudad de Nueva York, ella me decía, mira, yo creo que este es el último viaje de mi padre. Ella me lo dijo. Y cuando le pregunté por qué, me dijo, porque mi papá está muy mal, muy delicado de salud, ya no quiere hacer esta clase de viajes. Y en las últimas semanas, tengo entendido, estaba en la Universidad de Colombia dando cátedra precisamente en periodismo, en ética del periodismo. Quiero a ustedes, con gran honor además, y con gran gratitud,
presentarles la que sería entonces una de las últimas entrevistas. Me imagino que en estas 4 semanas ha debido dar alguna más, pero para Bolivia es la última entrevista de Rubén Darío Restrepo, hablándole a la gente que hace periodismo, hablándole a la gente que quiere hacer periodismo y hablando sobre periodismo. Esta exclusiva para usted. Maestro Darío Restrepo, qué gusto tenerlo con nosotros hoy aquí y para Bolivia, donde se lo quiere y se lo admira. Pues es para mí una satisfacción y sobre todo un honor, porque los admiro mucho. Maestro, la ética en el ejercicio periodístico hoy, ¿cómo estamos los periodistas de ética? Hay distintos problemas que hay que superar y uno de los principales es la financiación de los periodistas, la paga a los periodistas. Es lamentable, pero en casi toda América Latina, y quito el casi, en América Latina el periodista es el profesional menos bien pagado. Y eso lo pone al borde de la corrupción, de convertirse en un mercenario. Y ya se sabe, cuando se hace información simplemente como negocio, la información se trastorna totalmente hasta degradarse. Y el periodista aparece en ese caso mintiéndole a toda la sociedad y prácticamente engañando a la sociedad, ofreciéndole un producto que está deteriorado y que él sabe que está deteriorado. Y cuando la información es mala, la sociedad es manipulable. La gente le reclama al periodista preparación. La gente le reclama al periodista veracidad. ¿Cómo podemos responderle a la gente desde nuestra profesión? A mí me parece que lo propio del periodista es una misión y un compromiso con la verdad. Esa es la base. Y para llegar a la verdad se necesita que el periodista sea independiente. Y esa independencia y ese compromiso por la verdad tienen un objetivo único: servicio a toda la sociedad. Reúne esos 3 elementos y ahí tienes el perfil ético del periodista. Educar, entretener, informar, nos enseñaron en las aulas universitarias que esos eran las tareas de los medios de comunicación. Hoy, ¿qué clase de periodistas requerimos? ¿Cuáles son los desafíos para los trabajadores de la prensa más allá de esos criterios, maestro? Yo creo que hay un criterio básico. Tú como periodista eres un servidor del bien público de la sociedad, de toda la sociedad. Desde el momento en que fraccionas eso y entonces sirves a un gobierno, deterioras y degradas el periodismo. Sirves a una empresa o te sirves a ti mismo, degradas el periodismo. El periodismo sube en dignidad en la medida en que habla el lenguaje de servicio para toda la sociedad. ¿Somos cuarto poder aún? ¿Somos cuarto poder aún? Nunca debimos ser. Eso es un cuento para engañar incautos. El periodista no es poder, el periodista es servicio. Y di servicio 1, 2, 3 o 4, pero es servicio. Lo de poder, por el contrario, ejercer el periodismo como un poder es deteriorarlo completamente. Estoy hablando con el maestro de la ética del periodismo. La ética, compromiso para adelante y las nuevas generaciones. Sí, ese es digamos que la ética tiene una gran definición a la que he llegado después de muchos años. Es esa vocación interior, naces con ella, que te obliga durante toda la vida a buscar la excelencia. Un periodismo resignado es una negación en los términos, una especie de oxímoron. En cambio, el periodismo siempre se entiende como esa vocación para ser excelente, cuando es un periodismo ético, porque la ética es el motor para eso, para que el ser humano esté siempre inconforme con lo que es y esté buscando siempre lo que debe ser.
Maestro Darío Restrepo, lo están viendo en Bolivia, en esa cámara de este momento, donde usted es reconocido, es querido y es aplaudido. A las nuevas generaciones de periodistas que se están formando hoy. Yo creo que para esas nuevas generaciones el viejo consejo que siempre doy: no tomen el periodismo como poder, sino como servicio. Y si quieren agregarle algo, el periodismo no es una profesión cualquiera, es una pasión. Y cuando el periodismo se toma apasionadamente, está uno condenado a hacer un periodismo de excelencia. Muchísimas gracias, maestro. Con mucho gusto. Javier Darío Restrepo muere a los 87 años, ejerció la labor periodística por más de 55, dejándonos un gran legado. Más de 30 libros sobre ética en esta labor. Desde acá un homenaje a un hombre que entregó su vida por este noble oficio, de quien aprendimos muchísimo, de quien seguimos sus pasos y a quien admiraremos siempre. Un fuerte aplauso, por favor, para Javier Darío Restrepo. Se nos fue Javier Darío, se nos fue. Amigos, de esta manera queremos darles la bienvenida antes de mediodía. Nuestra primera pausa y tenemos una invitada de lujo en el programa. Esa que le pone el picante también al tema periodístico. Volveremos enseguida con ella, una mujer que toma la batuta y el mando en esta actividad. Acompáñenos. Queso y marraqueta. En minutos hablaremos sobre los subsidios, lo que está sucediendo en el Ecuador y lo que podría suceder en Bolivia. Pero entraremos también en el análisis de lo que fue el Cabildo Cruceño. Dos temas que no pueden escapar al tema del análisis de la mañana aquí en Antes de Mediodía de Fides. Y ahora tengo que darle un fuerte abrazo, pero antes la presentación. Roxana Lizárraga nace el 12 de diciembre en La Paz. Es periodista y abogada. Trabajó en Red 1, Unitel, Cabildeo. Activista en los derechos humanos. Integró varios grupos de defensa de la democracia. Es Premio Nacional de Periodismo. Medalla Huáscar Cajías. Recibió varios reconocimientos de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana. Señoras y señores, la periodista y doctora Roxana Lizárraga. Oh. Más que esa de tiburón, me hubiera gustado la de Police. Un abrazo, querido John. Querida Roxana, bienvenida antes de mediodía. Esto es lindo. Esto es lindo. Estar contigo acá. Voy a poner mi abrigo acá porque soy friolenta. Mira, toca mis manos. Estás con piel de gallina. Friolenta a morir, friolenta. Bienvenida, Roxana Lizárraga. Super colla. Super colla, además. Super colla, ¿Tú has claro. nacido en la ciudad o has nacido en el Alto? Yo he nacido en la ciudad. He nacido en la ciudad, pero mis antepasados vivían en provincia, ¿no? ¿Tus antepasados en la provincia? Mis antepasados. Mi bisabuelo, por ejemplo, es de la zona de Calamarca. Por parte de mi padre ya viene la estirpe española, digamos, ¿no? Pero por parte de mi madre, raíces netamente bolivianas, altiplánicas. O sea, bueno, tú sabes esa conjugación. Cuando llegaba, ¿te acuerdas de ese formulario, no? ¿Con qué nación o pueblo usted se identifica, digamos, no? Para saber cuán originaria eras, digamos, ¿no? Exacto. ¿Qué marcaste? Mestizo. Pero no había mestizo, pues. Bueno, entonces no recuerdo, teníamos una clase media. Ningunos, ¿te acuerdas? Ningunos, algo así. Claro, sí, había de todo menos mestizos. Entonces, que somos la mayoría. Que somos la mayoría. Además, ¿no? terminamos siendo la mayoría de este país parte de los ningunos, ¿no? Porque se nos quiso hacer aymaras, quechuas, ayoreos, tupi-guaraní, se nos quiso hacer de todo, ¿no? De todo. Cuando en tierra boliviana no hay un solo originario. Claro, pero además de eso, yo creo que se jugó con este tema, ¿no? Cuando conocemos que la mayoría en nuestro país es una clase mestiza, una clase mediera. No hay puros en nuestro país, no hay puros. Cuando me hablas de indígena, digamos, ¿no? El puro indígena, no, o sea, no existe. No hay puros indígenas. Descubrieron incluso, me acuerdo de Hugo Boero Rojo, que fue mi catedrático en la universidad, cómo él nos mostraba algunas piezas, por ejemplo, y nos decían, mira esta pieza, ¿no? Tiene origen asiático, por ejemplo.
¿qué hacía, digamos, esta pieza en Tiwanaku? Entre las cosas que descubrieron. Entonces, ningún Cristóbal Colón que llegó a las Américas, parece que fue el tercero o el cuarto en llegar, porque fueron un montón de culturas que emigraron a este lugar y empezó precisamente la mezcla de todos. Cuando digo no hay un solo originario, significa de origen. Claro. ¿Dónde has nacido? Bolivia. ¿Eres originario de Bolivia? Ya. Pero originario así puro como cultura, creo que no hay. No, no hay. No hay. Todos somos mestizos y orgullosamente mestizos, gracias a Dios. Todo es una mezcla. Por eso es que este mestizaje en nuestro país, en estos tiempos, tiene que significar también la unión, ¿no? Sí. Tiene que significar la unión en todos los frentes, en todos los frentes. Cuando hacías la presentación de lo que es Roxana Lizárraga, te faltó un dato importante. De cabildeo salto a algo independiente. Algo que el maestro Restrepo te lo dijo. Para ser un buen periodista necesitas ser independiente. Y ahora con Roxana es una nueva producción que sale para Bolivia y a nivel internacional. He cerrado con algunos medios para que también Bolivia esté presente en aspectos muy importantes. Y ahora con Roxana es una nueva producción que la armé en 4 días. Wow. Como armé también un poco cabildeo cuando tuvimos que trasladarnos y todo. Ya estamos avanzando con un excelente equipo en todo esto. ¿Por qué tiene dependencias? Te comento. Estabas trabajando con la Amalia Pando, pues. Sí, Codo a con codo. Amalia, codo siempre, 4 años. Lo que pasa es que necesitamos más espacios. Yo tenía 30 minutos de la entrevista en Cabildeo, un espacio muy reconocido, un espacio excelente, pero yo necesitaba más tiempo y necesitaba también mostrar otro tipo de periodismo. Y es este tipo de periodismo el que estoy mostrando, ¿no? Que no solamente es la entrevista, sino son el tema de los tuiteros, la cifra de la semana que me las pone, otra gente que participa, los contactos internacionales que no podemos desperdiciar, ¿no? Quiero crear esta presencia de programas como los nuestros que tengan ese acceso internacional con figuras internacionales. Eso es muy importante. Voy a volverte a hablar de Ahora con Roxana, se llama. Exacto, ahora con Roxana. Ahora sí. Y la característica, Enseguida, la está buscando. La están buscando. Sí, aquí en Fides nosotros tenemos discoteca. Mira, todavía. mira, dame Ahí uno. va a estar. ¿Ah? Dame uno. Ya te voy enseguida. Lo estoy poniendo de emergencia. Espera, te cuento que tenemos algo que va a endulzar también este espacio, que es una información de último momento. Estamos con el presidente de la marcha indígena, de la 10ª. Don Fernando Rojas, muy buenos días, gracias por la paciencia, un gusto tenerlo con nosotros. ¿Cómo está la 10ª marcha indígena? Usted nos contará, por favor, buen día. Muy buenos días, Jun, muy buenos días para todo Bolivia y para toda la audiencia de la prestigiosa Radio Fides. Aquí la marcha está con los ánimos bien alborozados para seguir adelante. Hemos recibido la bendición de Dios de una buena lluvia en toda la Chiquitanía. Y estamos nosotros pernoctados en el Tinto y estamos yendo con la comisión política a la gobernación en este momento, estamos en medio camino. Don Fernando, ¿dónde está la marcha exactamente hoy? La marcha se encuentra a distancia cerca de 190 kilómetros a Santa Cruz, en una localidad, en una comunidad que se llama El Tinto. 190 kilómetros de Santa Cruz. Usted, Sí. como la avanzada que va preparando la llegada a Santa Cruz, estaba en La Paz el viernes, llegaron a las 5 de la tarde el viernes y ahora están en Santa Cruz. ¿Cuál es el objetivo de llegar a estas dos ciudades? ¿Qué hicieron en La Paz el viernes para que nos los cuente, don Fernando Rojas? Bueno, en La Paz llegamos a presentar nuestra plataforma de demanda al Ministerio de Gobierno. Hemos presentado y nos la han recibido y hoy hemos retornado de la ciudad de La Paz nuevamente a informar a la columna de la marcha. Perfecto. ¿Entregaron una carta, tengo entendido, el viernes o estoy mal informado, don Fernando? Sí, entregamos al Ministerio de Gobierno la plataforma de demanda de la marcha. Toda la plataforma de demanda nos la han recibido y ya la tenemos recepcionada. ¿Podría usted hacernos un resumen de qué piden con la marcha? ¿Cómo me dice? ¿Podría hacerme un resumen usted de lo que presentaron, de lo que contenía esa carta, las demandas de la marcha? La demanda de la marcha está puntualizada en 6 puntos, ¿no? En 6 puntos. El primer punto es declaración de desastre nacional.
¿no? El segundo punto, por decir que lo tenemos como más fuerte, abrogación de las leyes y decretos que van en contra del pueblo chiquitano, ¿no? Que ha sido el factor del incendio. Como tercer punto, por decir, tenemos nosotros tierra prioritaria primeramente para los originarios y después, que si sobra, para los demás, ¿no? Y un quinto punto, exigimos, por decir, al gobernador de Santa Cruz también que funcione la Comisión Agraria Departamental de acuerdo a la normativa vigente con participación de nuestra organización matriz, que es la OIC. Y sexto, la Asamblea Extraordinaria, exigir aplicación estricta de normativa internacional y nacional de la consulta previa, libre e informada para toda medida de distribución de tierra, uso de suelo o extracción de recursos naturales en nuestro territorio. Bien, don Fernando Rojas, pretendían llegar el viernes a Santa Cruz, que es el objetivo. ¿Lo lograrán? 190 kilómetros, es un buen trecho. No, nosotros, por decir, ya el tema, por decir, de la marcha ha cambiado, ¿no? La estrategia de llegada, digamos, en respuesta al Cabildo, en el Cabildo se leyó todas nuestras demandas, y entonces hoy ya estamos tratando de formar las comisiones para acercarnos, porque el ministro de Gobierno ha dicho que va a discutir la política agraria, ¿ya? Entonces, estamos por ahí llegando entre el 15 al 12 a Santa Cruz. Bien. Don Fernando Rojas, muchas gracias. Le mandamos un abrazo ahí con las gestiones en Santa Cruz, a 190 kilómetros de la capital cruceña, la 10ª marcha indígena. Gracias por la información. Un buen día para usted. Ya, un buen abrazo. Ya, chao. Roxana Lizárraga ha estado en el Cabildo. ¿Has viajado a Santa Cruz a ver de cerca el Cabildo? ¿Cómo has visto el Cabildo? He viajado a Santa Cruz para ver de cerca el Cabildo, pero también para transmitir, para llevarle a Bolivia esta transmisión tan importante del Cabildo, y lo hicimos por las redes que ahora tenemos, ahora con Roxana. Una transmisión impecable, buena, desde las 6 de la tarde hasta que concluyó el Cabildo. Vi cómo llegaba la gente. Para empezar, la gobernación y la alcaldía de Santa Cruz dieron libertad a los funcionarios para ver si se querían ir a su casa o si se querían ir al Cabildo. ¿Tú has comprobado esto de que no había nadie obligado a ir, por ejemplo? Nadie, ni una persona obligada. Increíble. El que quería se quedaba en su casa, el que quería salía para el Cabildo. Recordemos que en algún momento el gobernador de Santa Cruz incluso ha puesto en cuestión su participación dentro de lo que iba a ser este Cabildo. Ha dicho, no sé si vamos a estar presentes, estamos viendo la convocatoria, pero fue una organización más del Comité Cívico. Claro. Teníamos información muy temprano de la participación de 10 oradores, sabíamos que iba a estar Sara Landau, y te doy primicialmente el dato, me pasaron el dato, que dentro de Sara Landau también iba a haber un invitado que a nivel internacional iba a tomar la palabra. No pude confirmar esta información, he tratado de tomar contacto con esta persona, no me ha respondido, espero que me responda en las próximas horas. Se trata de Branko Marinkovic. Branko era la persona que tenía que hablarle también a Santa Cruz en una segunda parte, según la información que yo tenía. Cuando yo veo a Sara Landau hablando ya en el Cabildo, una persona exiliada en Estados Unidos, y digo, y cuando escuchaba al presidente del Comité Cívico, yo decía, ya lo presenta Branko Marinkovic, estén atentos. Todo el equipo de ahora con Roxana estaba atento a hacer estos pinchazos. De alguna forma no salió Branko Marinkovic, pero le escribí para preguntarle si evidentemente había hecho él una grabación de 8 minutos para Santa Cruz. No sé si al final desistieron de esto, no sé si se hizo la grabación o no sé si se concretó algo. A ver, Roxana, voy a apelar a tu análisis periodístico. Yo desde aquí, ¿cómo lo vi? Lo vi como una pecheada al gobierno central. Es decir, volver a escuchar
me gustó mucho cuánta gente hubo en el Cabildo. Increíble. Eso habla de una Santa Cruz que está tratando de reivindicar lo que quiere. Ante una pasividad, si no es una renta, si no es un alquiler, si no es una venta de líderes políticos al gobierno actual. Pero vi una pecheada, no sé si decirte débil, porque empezaron a hablar de cosas que supuestamente ya habían pasado y no sé si era retomar ese calor de hace unos años atrás en Santa Cruz, hablando de federalismo, por ejemplo. Claro. A mí, perdón, termino esto y te doy la palabra, Roxana, me cayó realmente pesado escuchar hablar de federalismo. Quiere decir que quieren separarse. Segundo, me dolió mucho escuchar algunas voces diciendo, por ejemplo, estas tierras de aquí tienen que ser para los que viven aquí y para nadie más. Un momento, si yo quiero, soy boliviano. Y yo puedo aportar e irme a vivir donde quiera. Es mi derecho humano. Pero claro, evidentemente respetando las normas y reglas de la zona, porque se les echa la culpa a quienes fueron de aquí, no sabían ni chaquear de prender el tema del incendio. Esas cosas a mí no me gustaron. No sé cómo lo viste tú, Roxana. Mira, en el tema del federalismo vamos a remontarnos a la historia. Y quien agarre un libro de historia de hace muchos años, uno de los departamentos que más hablaba en 1800 sobre el federalismo era La Paz, ¿no? Para que recordemos eso. La palabra federalismo no nos tiene que asustar. Fue una palabra que no estaba prevista dentro de este discurso del Cabildo, pero que había muchos jóvenes, ¿no?, que hablaban de este federalismo, ¿no? En el tema de la defensa de sus tierras, en el tema de la defensa de las tierras de la Chiquitanía, se han encontrado muchos grupos creados, comunidades, John, creados recientemente, que son afines al movimiento al socialismo y que son dirigentes cocaleros, que pertenecen al clan Achacollo, al clan Cocarico. Clan. Sí, clan. Les decimos clan porque no los nombro yo. Instituciones prestigiosas que hacen investigaciones como el CEDLA, como la Fundación Tierra, ¿me entiendes? Dicen, pues ya ubicamos, hay clanes organizacionales. No se animan ellos a decir el nombre, pero cuando yo les pregunto y les digo, estos clanes, ¿a quiénes obedecen? A ver, ¿quiénes están presos? ¿Quiénes son los presos por los temas de tierra? Ah, los hermanos del ministro Cocarico, ¿no? ¿Quiénes son los que manejan el INRA? Ah, es el ministro Cocarico. ¿Qué pasa con el tema de Achacollo, ¿no? Se supo hace mucho tiempo, cuando Achacollo tenía el poder, que no lo perdió en su totalidad, se supo que Achacollo manejaba todo el tema de las tierras, y no solamente eso, el tema de las tierras, sino el traslado de la coca y la legalización de ese traslado, el carnet. Ella consiguió muchos carnets de la posibilidad de trasladar coca de manera legal hasta el sector de Yapacaní, ¿no? Entonces, esto se sabe, son gente de mucho poder y siguen teniendo poder, teniendo poder. Y los hemos llamado clanes, son clanes porque además de haberse presentado en la justicia por la presión de esta prensa independiente, no tuvieron otra que llevarlos ahí y que se conozca, ¿no?, en los actos delictivos en los que se encontraban estas personas que ahora son gente de poder en el gobierno. ¿Por qué quieren federalismo? ¿Hablaste con ellos? Sí, el federalismo, ¿sabes qué? Yo no lo entiendo como una separación. Federalismo lo entienden ellos más como una autonomía más profundizada. Un federalismo significa que tú te manejes mejor, ¿no? Hay ciudades, hay países que son federalistas y tienen un avance más rápido en todo sentido, en el sentido de salud, en el sentido de educación, en el sentido de inversiones, en el sentido de crecer, ¿no? O sea, nos prometieron la Suiza en Bolivia. Entonces, busquemos la Suiza, pues, busquemos la Suiza. Y de alguna forma, especialmente las bases jóvenes radicales, yo diría en Santa Cruz, hablan de este federalismo, ¿no?, que se adelantan.
Pero como te lo dije, sabemos que federalismo también se habló en los 1800 más o menos, o 1900, no nos tiene que en La asustar Paz. eso, es profundizar, digamos, su autonomía. Sí, no. Una autonomía que no puede conseguir Santa Cruz. Que no puede. El estatuto todavía, Exacto. Entonces, ¿qué? Es una autonomía que no se ha podido conseguir a nivel nacional y que el gobierno el 2009, 2010, 2011 se colgó de la palabra autonomía, ¿no? El 2006 para el movimiento al socialismo la autonomía era un pecado, ¿no? Era la división. O sea, ¿cómo así? Pero después el gobierno se dio cuenta de que este era un avance y se colgó de la palabra autonomía. Okay. Pero incluso hasta el día de hoy no tienen esa autonomía nuestros departamentos. Y eso significa mucho, significa desarrollo, John. Significa que nosotros podamos crecer. ¿Te imaginas nuestra La Paz? Nuestra La Paz ha perdido mucho. Las empresas se han ido, todas las empresas se han ido a Santa Cruz. Yo quiero volver a ver a mi La Paz con toda esa carga empresarial, pero no solamente ser el centro político, sino que esté lo más fuerte en esta La Paz. Cada vez nos estamos debilitando. ¿Por qué ningún empresario estuvo en el Cabildo? Me llamó poderosamente la atención. Mira, los empresarios tuvieron unas reuniones con anterioridad con el presidente Evo Morales. En el Urubó aterrizó el helicóptero del presidente Evo Morales en una residencia, en la casa del hermano de César Dobailer, que es el presidente del Teleférico, que es un empresario cruceño, potente, que se llama Marco, si no me equivoco, Dobailer, y que organizó una reunión del empresariado en su domicilio, en su casa. En este caso, hablábamos con Humberto Bacaflor, quien tuvo la grabación de esto, porque la gente del Urubó, que es una zona residencial en Santa Cruz, al ver pues que aterrizaba un helicóptero en una de las casas, y que era la casa de Dobailer, van y ven entrar al presidente, pero además llegar algunos empresarios, ¿no? Que llegaron a la casa, ¿no? A ver si lo pueden buscar por las redes, por favor. Está ese video colgado. Hazme un resumen, por favor. No, entonces, te cuento que, ¿sabes qué? Llegan los empresarios, la gente del Urubó salió. Cuando termina la reunión, para empezar, muchos de los empresarios se disculparon para encontrarse con el presidente Evo Morales. No, se les murió la suegra, estaban de viaje, cólicos, absolutamente de todo, ¿ya? Diarreas. Diarreas. Otros empresarios se convirtieron, te cuento, en analistas de pintura, ¿no? ¿Cómo es eso? Los cuadros que habían en la casa dice que eran impresionantes. Entonces empezaron a analizar los cuadros, ¿no? Lejos de las cámaras, de las 100 cámaras que habían llevado los del gobierno para mostrar el encuentro con el empresariado. Yeah. Entonces dice que se empezaron a meter ahí a los cuadros, no sé qué. No quiero imaginarme cómo estaba ese baño, ¿no? Porque generalmente cuando tú quieres escapar de algún lado, ¿dónde vas? Te encierras en el baño, ¿no? ¿Qué salió de esa reunión, Roxana? De esa reunión tenía que salir un apoyo. ¿Apoyo de quién? ¿De los empresarios? Del empresariado, ¿no? Que sepan que siguen todavía con Evo Morales. Pero hay algunos que empezaron a, como decimos, ¿no? A saltar del barco. Hay otros que quieren mantenerse distantes porque cayó muy mal el tema de lo que se está haciendo con la chiquitanía, claro, de lo que se está haciendo con las tierras, de lo que hemos visto en el último tiempo. Cayó muy mal a la gente. ¿Y qué pasó después de esto? Claro, un pacto de Evo con los empresarios, ¿no? Le entregaron a Santa Cruz, a un gobierno, ¿no? Esos empresarios que el 2006 no querían a Evo. No querían a Evo el cocalero, ¿me entiendes? Pero después ellos pactaron con Evo el cocalero que no querían. ¿Por qué? Porque les gusta tener los bolsillos llenos, ¿no? A cambio de todo, a cambio de la democracia, a cambio de la libertad, a cambio de tener ciudadanos de primera en nuestro país. Noté varias veces en los discursos, tenemos el resumen del discurso, si lo podemos poner un segundito nada más, por favor. Hay un resumen bastante interesante de varias cositas que dicen varios interlocutores, pero noté varios huesos trancados aquí en la garganta, como queriendo denunciar a los empresariados. Sí. Gente que quiere vender a Santa Cruz, algo así. A ver, vamos a escuchar, por favor. Vamos a escucharlo, a ver.
Escuche bien, don Evo Morales. A partir de hoy, usted no reparte un metro más de tierra de este departamento. Usted no reparte un metro más de tierra a ciudadanos que no viven en Santa Cruz. Al Tribunal Electoral decirle que si se presta al fraude se van a ganar un espacio en la cárcel de Chonchocoro. Esta gente traída por el gobierno y aliada por malos cruceños que se han vendido al centralismo, ingresan con maquinaria de alto tonelaje, con alto valor económico, a desmontar sin ninguna autorización nuestros bosques y a causar el desastre nacional que tenemos ahora con los incendios en la Chiquitanía. No es como dicen las autoridades, es el calentamiento global, es la sequía. No, señores, son sus colonos los que prenden fuego a nuestra tierra y en San Miguel no se encendió porque no hay ni un colono y no lo va a ver. Este dictador dice que tiene el derecho humano a reelegirse. Bueno. Escuchaste ahí la frase, Roxana. Exacto. Dice, aliados, dice, por varios sectores que se vendieron al gobierno, dice uno de los interlocutores. ¿Y eso? Pero nadie se animó a echarle la culpa a los empresarios en Santa Cruz. No, aliados por varios sectores, y uno de esos sectores es el empresariado, querido John. O sea, está más que claro. En Santa Cruz, tú hablas con la gente y está decepcionada de sus empresarios. Y te termino de contar esta parte. Cuando terminó la reunión, alzó vuelo el helicóptero de Evo Morales en la casa del hermano de Bob Bailer de acá. Te cuento que salió la gente del Urubó y hizo algunas filmaciones. Y a los empresarios que estaban saliendo de la casa les gritaron: sinvergüenzas, vendidos, bandidos. Bolivia dijo no. ¿Sabes qué? Los empresarios, muchos de ellos se escondieron y partieron con los choferes. Eso pasó en Santa Cruz. Empresarios avergonzados por el encuentro con Evo Morales. Y tenemos información de lo que pasó adentro y cuántos empresarios se disculparon de asistir a esta reunión. Precisamente a raíz de esta nota que realicé y la información que tuve, yo tuve una confusión porque el hermano de Bob Bailer es dueño de una universidad que esta tarde la voy a confirmar, que creo que es Udabol. Bob Bailer es Udabol. Claro, Bob Bailer es Udabol, ¿no es cierto? Y yo la confundí con UTEPSA, que UTEPSA está al lado. No, es y la gente de UTEPSA en Santa Cruz pues me buscó inmediatamente. Claro. Entonces yo tengo que recalcar eso. Me dicen, Roxana, por favor, o sea, me mandaron todo. Nosotros, mira, no tenemos a nadie. Puedes estar seguro, pues sí, Bob Bailer Sí. le dio el honoris causa a Evo Morales, en su exactamente, ¿no? Entonces yo tuve en ese momento, en el contacto, tuve una mala información con Humberto, ¿no? Y decimos, sí, de UTEPSA, es la persona de UTEPSA. Pero resulta que no es UTEPSA y mis disculpas, hablé con ellos, vamos a aclarar el día de hoy. UTEPSA es una universidad netamente académica, no ha dado título de honoris causa a nadie, ¿no? Pero sí la otra universidad. Roxana, ese es el panorama Roxana, en el Cabildo. Pues, tremendo el tema del Cabildo. Yo te agradezco por haber venido aquí el día de hoy. Hay muchos temas más que hubiera querido compartir contigo, pues tú sabes cómo es este tiempo. Pero antes de irme, si tienes la canción, ¿no?, que te ha pedido Roxana Lizárraga, mi amigo del sonido, Roxanne de Police. ¿Tienes o no tienes? El grillo. Ok, ahí está. Y que es la característica del nuevo programa de Roxana Lizárraga en las redes sociales. En las redes sociales. En 15 días tendremos el periódico, más o menos en otros 15 a 20 días ya la radio también. Nos vamos a ampliar. Varias de las notas de Ahora con Roxana van a estar también en bloques internacionales. O sea que Bolivia existe. Bolivia existe, John. Felicidades, Roxana. Felicidades. Mil gracias, John. Y felicidades a ti también. Y un besote, Abril. Un besote también a la esposa. Aileen.
que me dices que es el nombre de una base. Una base aérea. Una base aérea. Una base aérea. Y Es mi base aérea. es tu base aérea, ¿no? Es tu estabilidad. Sí, sí, sí. Qué bueno es estar. No solo, Y- no solo y- es y mi Abril- avión, es mi base aérea. Y Abril rejuveneció, Abril transformó, te transformó a vos. ¿Sí? ¿Tú crees? Totalmente. Sí. ¿Me ves más? ¿Cómo los hijos transforman? Te veo feliz todo el tiempo. Te veo feliz todo el tiempo. Eso es lo que pueden hacer los hijos. No, definitivamente. 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 Andas, pero... Chocho. Y tienes que estar así. Y recordemos siempre estas palabras de Restrepo. Creo que se calca muy bien a nosotros dos. Este periodismo independiente que lo mantenemos y también lo que tenemos ambos, pasión. Pasión. Cuando tú tienes pasión, haces las cosas con excelencia. Roxana, que no Y sé te lo- quiero hacer una pregunta. ¿Me quieres hacer una pregunta? No, Ana es Jesús? que yo te tengo que Ya hacer estoy esta pregunta. temblando acá, No, Dios yo te mío. quiero hacer esta pregunta. Me he hecho sudar, diga Roxana. Uf. No, no es verdad. Vas para la alcaldía. Ay, mira. Vas Si para la voy para la alcaldía. alcaldía. ¿Me estás preguntando a mí si voy para la alcaldía? Sí. Con toda la seguridad del mundo. Te voy a decir algo, Roxana. Soy periodista, no candidato. Con toda la seguridad del mundo. Sí, señora. No va a haber nada que te convenza. ¿Qué te han dicho? A ver, contame, Roxana. A mí me han dicho que John Arandia es uno de los más potables candidatos a la alcaldía. Y que van a hacer de todo para tener a John Arandia en esa candidatura. Ahora entiendo por qué el otro día el señor se ofreció a cambiar la llanta de mi auto. ¿Ah? ¿Sí? Yo se la cambio, no se preocupe. No, Ya, no te cobran No sé si el algún partido peaje, ¿así? político. No, el No, el peaje ya no te cobran en la alcaldía. Roxana. No. Roxana, tú y yo sabemos que del mejor lugar donde nosotros podemos cooperar con quien nos debemos, que es la sociedad, es desde esta palestra del periodismo, que está duro hacerlo. Sí. Yo sé que Estamos rechazaste haciendo muchas resiliencia, cosas. Yo estamos sé que haciendo rechazaste. resiliencia, estamos Estamos resistiendo, estamos resistiendo. Yo sé que rechazaste, al igual que yo, muchas propuestas. ¿Sí? Pero como que me hicieron creer que para la alcaldía no te escapabas. ¿No? Vamos a ver. Nunca hay que decir nunca. No, nunca hay que decir nunca, pero te estoy hablando de este día, te estoy hablando de este lunes 7 de octubre, año 2019, a las 11:03, no. Ya. Lunes 7 de octubre. Te la Para tenías bien más- guardada tu pregunta. Para más adelante nosotros vamos a hablar. John, Roxana, qué gusto gustazo. tenerte aquí, qué gusto Y espero tenerte aquí. tenerte también en Ahora con Roxana, ¿no? Cuando tú quieras. Ahí Perfecto. estaré, ahí estaré. Pero sin embargo tienes que poner queso y marraqueta, si no, no tiene. Ah, miren, ¿cómo Vamos a la espera pausa, John? vamos ¿Cómo a la espera pausa. John? Sí, que recibí la Con información. marraqueta y queso. O sea, Recibí la información de que lo abucharon, recibí la información que le decían devuelva la palestra y demás, ¿no? Y yo ahí vi una tremenda manipulación de información y estoy hablando del rector de la Universidad Mayor de San Andrés, que fue invitado al tema del Cabildo. pero claro, estuvo presente con una gran representación. Ahora viene Y el decir, 10 el Cabildo de la Paz, porque él lo ha el convocado. 10 del rector lo Cabildo ha de la Paz. convocado. Y no sé si es rápido, y si tú me permites, me quiero adelantar a una pregunta. ¿No fue muy pronto ofrecer un cabildo? El 10, estamos preparados para eso. Bueno. Pero además, John, decirte, yo escuchaba el contacto con los indígenas que decían que ellos exigen la declaratoria de desastre nacional. Bueno, el Comité Cívico tomó la determinación de hacer la declaratoria de desastre nacional y se empiezan a mover con organismos internacionales desde el día de hoy. Y el INRA tiene un plazo hoy hasta el mediodía para desalojar a la gente que es del movimiento al socialismo, en su mayoría. A ver, Para salir. como si fueran federales, pero no pueden pues hacerlo. Roxana, a ver, aquí hay un tema, pueden estar reventando todo lo que quieras, pero en el marco de la legalidad no se puede hacer. Hay un gobierno central. Te Claro, guste o no ¿quieres? te guste, hay normas que tienes que respetar. Eso se llama Estado de Derecho. ¿Ok? Tú te atienes a las leyes que hay en el país y el gobernante también se regula por el tema de las leyes. Es decir, pueden decir lo que quieran. Pueden decir lo que quieran. Sí, pero hay otra cosa. Hay instituciones internacionales que no necesariamente tienen que coordinar con el gobierno. Ah, sí las hay.
Pero una declaratoria de ya estamos en desastre, que vengan los organismos internacionales a apoyar, y es otra cosa que no se puede hacer. Estarían desconociendo las normas en el país. Exactamente, pero hay instituciones que sí pueden hacer y creo que ya las tienen habladas con estas instituciones. Bueno, vamos a tener sorpresas. A propósito, el rector de la UNSA, Waldo Albarracín, está con nosotros en minutos nada más aquí para hablar del tema del Cabildo y hablar también de lo que sucede en Ecuador a propósito del tema de la subvención. De todos los invitados de lujo que tenemos para largo en el programa. Así que quédense con nosotros aquí en Antes de Mediodía con John y Roxana. Qué bonito, bien, ¿no? Sonó bien. Ya volvemos, amigos, no se vayan. Gracias por estar con nosotros. Nos resta un gran camino de análisis sobre dos temas especiales. Hoy Ecuador amaneció más tranquila, pero sin embargo todavía con los avatares de definir si el pueblo ecuatoriano en sí va a aceptar o no esta medida que su presidente tomó la anterior semana. Levantar la subvención, especialmente de los carburantes y otras medidas económicas que están afectando a los ecuatorianos. Por eso los ecuatorianos se lanzaron a las calles en las últimas horas. Pero nos preguntamos, ¿este presidente ecuatoriano es héroe o villano? Porque el tema de la subvención está ahorcando a varios países. Una medida popular que terminó precisamente por tener ese efecto en la economía de varios países. Quiero agradecer en primera instancia la visita del analista Bernardo Prado, que está con nosotros. Bernardo, ¿cómo estás? Un gusto verte después de tiempo. ¿Cómo estás, John? Gracias. Bienvenido a Fides. Está con nosotros Waldo Albarracín, el doctor Waldo Albarracín, rector de la UNSA. ¿Cómo está, doctor? Buen día, bienvenido. Buenos días, un abrazo para ti y para la audiencia y nuestro distinguido amigo Bernardo. Bernardo, vamos a comenzar a ver simplemente algunas imágenes de lo que está sucediendo en las últimas horas en Ecuador. Nosotros preguntábamos el día viernes, y estos presidentes, al igual que Macri, por ejemplo, o ahora el presidente ecuatoriano, ¿son suicidas? ¿Les gusta darse el tiro en el pie? Porque saben que tomando esta clase de determinaciones que llevan a la gente a protestar a las calles, tocarle el bolsillo a la gente, va a significar su final político, definitivamente. ¿Están tan locos para tomar una medida de esta naturaleza? Bueno, John, lo que pasa en el caso específico del Ecuador es que se han venido retrasando este tipo de medidas durante muchísimos años, ¿no? Esto es el tema de la subvención en Ecuador data de hace más de 20 años, pero lo que pasa es que realmente no se ha tenido el valor, el coraje de tomar este tipo de medidas, y el agua ya estaba hasta el tope, ya no podía, ya era insostenible el tema de la economía en Ecuador, y no quedó otra que levantar el tema del subsidio y decretar un gasolinazo, ¿no es cierto?, tanto para la gasolina como para el diésel, en base a un acuerdo que se llegó con el Fondo Monetario Internacional que puso como condición de alguna manera el desembolso de créditos a que el Estado deje de perder tanto dinero, en este caso en el tema del subsidio, ¿no es cierto? Entonces, son medidas que eran necesarias, son necesarias. Me preguntabas si Moreno era héroe o villano. Yo creo que es un héroe. El tema de levantar los subsidios es una medida necesaria en todos los países que los tienen, porque son a la larga un cáncer para la economía, ¿no es cierto? Entonces hay que evaluar muy bien el costo-beneficio del subsidio, y yo creo que el tema político es muy importante en estos casos, y Lenin Moreno se vio en una situación tan crítica que no le quedó otra más que levantar el tema del subsidio. Héroe, entonces. Definitivamente. Recojo tus términos de coraje y valor al tomar una decisión. Definitivamente. El costo político es altísimo, pero si pones en la balanza el resultado de este tema, tienes que irte por levantar el subsidio, ¿no? Ahora, tenemos que ver de qué manera va implementando y compensando los efectos de esta medida, ¿no? Vamos a hablar del tema de compensación enseguida. Doctor Albarracín, subvencionar. Cuando usted escucha esta palabra subvención, ¿qué piensa? Bueno, no es el único país que subvenciona. Estados Unidos también ha subvencionado por mucho tiempo las actividades agropecuarias. Es decir, no es patrimonio exclusivo de un determinado régimen, ya sea de izquierda o de derecha. No, son las circunstancias que muchas veces obligan a un Estado, a un gobierno, a subvencionar. En algún momento Evo Morales trató de levantar la subvención acá, lo que se llamó la medida del gasolinazo, y tuvo que creo que no duró ni 48 horas su medida, porque hubo una reacción, y además en una coyuntura donde todavía podemos decir que el régimen estaba en su apogeo, ¿no es verdad?
Entonces, son evidentemente medidas muy drásticas, pero que también hay que saberlas aplicar en los momentos adecuados. El tema está en que lo que acontece es que muchas veces hay mucha distancia entre lo que decide un gobierno y cómo lo asimila la sociedad civil. No hay un mecanismo de coordinación, no hay un mecanismo de comunicación que genere un mínimo de concientización en la población. O sea, ¿qué pasa? Gran parte de la población en este momento ecuatoriana se siente agredida con la medida, ¿no es verdad? Dice, están atentando mis derechos, claro, y están tomando medidas que afectan la economía. Es un batacazo a la economía de la población, porque de todas formas, sobre la espalda de los sectores más pobres es que se caen estas medidas en sus consecuencias. Por tanto, esa gente se levanta, toma medidas. De hecho, en fin, lo que está aconteciendo, justamente porque los estados, más allá de que sean buenas o malas las intenciones que asumen, pero no tienen la capacidad de comunicación, de concientización ciudadana. Me detengo en este momento para preguntarle a Bernardo. Bernardo, ¿qué debería entender la gente de una subvención y cuando ésta se levanta? Bueno, lo que tiene mucha razón el doctor Albarracín al decir que no existe este mecanismo de comunicación entre el Estado y el pueblo, digámoslo de esa manera, ¿no? Yo creo que la mejor manera de manejar el tema de un subsidio es hacer un subsidio selectivo. ¿A qué me voy con esto? Si hablamos de los combustibles particularmente, si alguien posee un Mercedes-Benz del año, no veo por qué se tendría que subvencionar el combustible a esta persona versus un transportista o un agricultor que está con un modelo antiguo o con un vehículo antiguo, ¿no es cierto? Entonces yo creo que el tema del subsidio debería darse de manera selectiva. Es difícil, pero es una manera de calmar de alguna forma los ánimos y hacer entender que la medida no es antipopular. Definitivamente sí es antipopular si no se la comunica de la manera adecuada, ¿no es cierto? Entonces yo creo que la manera en la que se comunica la decisión y la toma de este tipo de medidas es que el efecto es positivo o negativo para con la población. Quiero saludar al señor Francesco Zarati, que nos acompaña en línea telefónica a esta hora. Señor Zarati, muy buenos días. ¿Cuáles son las cifras de esta subvención en Bolivia, por ejemplo? Pensando un poquito siempre en lo último sucedido en Ecuador. Muy buenos días, señor Zarati. Gracias por atendernos. Sí, buenos días. Un placer estar acá en Radio Fides contigo. El tema de la subvención en Bolivia es cada vez más serio. Nosotros tenemos que comprar diésel en el mercado internacional a precio internacional, pero lo vendemos a un precio más barato. La diferencia de eso es el subsidio. No es el total de lo que pagamos en divisas para importar, qué sé yo, un litro de diésel. Posiblemente un litro de diésel cuesta, digamos, igual o un poco más de lo que se vende. La subvención es la diferencia entre lo que se vende y lo que se paga. Esto es un subsidio, yo diría, monetario, pero hay otra clase de subsidio donde el Estado cobra menos de lo que debería cobrar. Cuando se dice que el gas a las termoeléctricas es subvencionado, no quiere decir que Yacimiento está perdiendo cuando le vende gas a una termoeléctrica, sino que no está recibiendo, ¿sí?, lo que debería recibir. ¿Me escuchas? Perfectamente, señor Zarati. ¿Aló? Estamos atentos. Sí, estamos atentos, señor Zarati, escuchándolo. Sí. Entonces, hay que distinguir, ¿no?, entre una pérdida a través del subsidio para mantener un precio más bajo que el costo, por ejemplo, o una pérdida pues simplemente por no recibir lo suficiente ingresos, impuestos comparado con el mercado internacional. En el caso de Bolivia se trata de la segunda parte, nada se está vendiendo en energía por debajo del costo del gas o del costo de producción. En el caso del Ecuador es algo similar, ellos son productores de petróleo, producen aproximadamente 550.000 barriles por día, 10 veces, más de 10 veces lo que produce Bolivia.
Entonces, gran parte de su interés es, a través de la importación, de la exportación, recibir mayor dinero. Parte de lo que producen se va al mercado interno y ahí interviene otro concepto. El concepto es de la economía en sí, que tiene un déficit fiscal que no se puede cubrir en Ecuador por estar dolarizada la economía, por usar la moneda dólar, no se puede cubrir con inflación, digamos, imprimiendo billetes. Ecuador no puede imprimir dólares, solo puede acuñar monedas de $1 o de algo menor. Entonces, la respuesta que se da al déficit es poder disminuir el subsidio, porque de todas maneras queda subsidiado en el concepto del precio internacional, llamámoslo así, y el aumento ha sido bastante fuerte, ha sido sensible para la población. En este momento ellos están pagando 63 centavos de dólar por litro, en Bolivia pagamos 54 mezclado con etanol, ¿no? Hay que decir también. Pero sigue siendo un precio muy bajo en Ecuador, ¿verdad? No es catastrófico, no es que lo han puesto al precio internacional, es solo que el Estado quiere recaudar un poco más para nivelar la balanza fiscal, el déficit fiscal, que hay que decirlo también, es una herencia de un gobierno anterior que ha hecho gastos realmente insulsos en el campo de la energía y ahora las consecuencias las está teniendo el gobierno de Moreno respecto al gobierno de Correa. Correa no debería alegrarse de lo que está sucediendo porque es una consecuencia de sus políticas, que sería muy largo detallar en esa entrevista. Perfecto. Me voy un segundo, por favor, con Bernardo Prado. Bernardo, hablamos en qué debería pensar la gente de este tema de los subsidios, porque tú mencionas que este es un cáncer. Definitivamente. Un cáncer. ¿Por qué es un cáncer en la sociedad del subsidio? Bueno, como decía Francesco, claramente lo que más se afecta aquí son las arcas del Estado, ¿no es cierto? Entonces, lo que hace el gobierno, te pongo el ejemplo puntual de Bolivia en el tema del diésel, importamos el diésel a un precio internacional y aquí en Bolivia el barril de petróleo está congelado en $30 desde hace muchísimos años, desde el gobierno de Banzer, si mal no recuerdo, ¿no es cierto? Entonces, un barril de petróleo que está congelado en $30 acá en Bolivia, necesita compensar, o sea, tienes una diferencia de $30-20 con el precio internacional, importas los combustibles a un precio internacional y necesitas compensar el monto, ajustarlo al precio congelado, tienes que pagar la diferencia y esto definitivamente afecta a las arcas del Estado. Es decir, lo compramos en 100, por decirte algo, y lo estamos vendiendo en 50, ¿no? Entonces, la diferencia que existe ahí la tiene que compensar el Estado y con los años esto se hace un círculo vicioso que no tiene ninguna salida. La única salida es cortar el tema del subsidio y obviamente el costo político de tomar una decisión de esa manera es altísimo, ¿no? Doctor Albarracín, esta fue una medida popular, ¿no? A ver, ¿o necesaria? Yo recuerdo que en un determinado momento quizá ha bajado la intensidad, es el tema del contrabando, porque mucha gente que compraba gasolina en Bolivia en un precio se iba a la frontera y lo vendía lo mismo, no sé, 3, 4, 5, 6 veces el precio, caso al Paraguay, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el agente de ese contrabando? Es el propio pueblo. A eso me refiero, ¿no? Que te das cuenta, al final el individuo, aunque sea en masa, siempre va a actuar en función de su interés propio. No va a decir, el Estado me está subvencionando, por tanto, yo actuaré conscientemente, ¿no? Y hay evidentemente una pérdida para el Estado que a la larga o a la corta también repercute en la economía del propio pueblo. Es como un autogol que se mete la ciudadanía. En el caso del Ecuador, Bernardo, ya sintió la soga en el cuello, Moreno. Sintió la soga en el cuello y tuvo que tomar la determinación pese al costo político. Por supuesto. Lo que pasa es que el tema es, se llegó a un acuerdo, lo que necesita en este momento Ecuador es liquidez, ¿no es cierto? Necesita créditos, porque realmente están muy cortos de dinero. Entonces se llegó a un acuerdo con el FMI, pero el FMI condicionó
el hecho de que se tomen ciertas medidas que permitan al Estado, a Ecuador, minimizar su déficit, ¿no es cierto? Entonces, una de estas medidas es el tema del gasolinazo. Se puso la soga al cuello, sí, pero ya se está sintiendo en Ecuador, según las últimas noticias, alguna especie de asimilación por parte de los transportistas, por ejemplo, que eran los que más se oponían a esta medida, ya dejaron de alguna forma o redujeron de alguna forma la intensidad de sus medidas de presión y están dispuestos a iniciar un diálogo con el gobierno para ver la manera de implementar este gasolinazo con el menor impacto posible hacia su sector. Entonces, la gente ya está asimilando esto, no va a ser fácil de ninguna manera, pero definitivamente era necesario tomar una decisión. Okay, no va a retroceder, no puede retroceder el gobierno después de esta medida y pese a todo lo que ha habido en el Ecuador. Sí, es decir, esa es una decisión que la va a tomar él. El presidente de Ecuador ya señaló tácitamente que no iba a retroceder en la medida. Lo mismo pasó acá en Bolivia hace algunos años cuando se dijo que no se iba a retroceder, pero no quedó otra que retroceder ante la presión popular. Entonces, hay que esperar cómo se desenvuelve, cómo se desenlaza el tema en Ecuador. Señor, ¿no? Francesco Zarati, ¿este cáncer en Bolivia ya está avanzado? ¿Cómo lo ve usted? Perdón, no te escuché. Este cáncer en Bolivia llamado subvención, ¿está ya avanzado? ¿Qué tan avanzado está? Hay que ser muy realista. Los subsidios, las subvenciones, no son ni buenas ni malas. Son necesarios por un hecho de justicia en algún momento, para que los más pobres puedan acceder a los bienes básicos necesarios. Ahora bien, eso lo entendemos, evidentemente. Si quitamos el subsidio al pan, evidentemente el pobre tiene que comer menos pan, y esto ningún gobierno puede permitirlo, por eso tiene que subvencionar la harina. En el caso de la gasolina, se benefician todos, sobre todo los que usan más gasolina. Indirectamente se beneficia al pobre manteniendo, digamos, el precio bajo del transporte y de otros bienes, como el pan, inclusive, ¿no?, ligados a la energía, al uso de la energía. ¿Cuál es entonces la actitud correcta? La actitud correcta es saber que los subsidios deben ser temporales, transitorias. Es una ayuda que hay que dar para no necesitarlos en el futuro. Lo que han hecho varios países es mantener el subsidio, pero paulatinamente, gradualmente, evitando los gasolinazos violentos, tratar de eliminarlo. Nosotros teníamos en los años 90 un sistema como eso, donde sin que nadie, digamos, se asustara, periódicamente, mensualmente, iba subiendo 1 centavo, 2 centavos la gasolina, hasta que llegó Banzer y con una medida bastante demagógica congeló el precio de la gasolina. México es el ejemplo de cómo, teniendo un subsidio, a través de una gradualidad mensual, ha llegado hoy a un precio de 1,05. Es decir, un precio casi internacional. Solo por dar una idea, dentro de Latinoamérica, el país donde se paga más la gasolina en dólares por litro es Uruguay. La misma gasolina extra, llamámosla así, superior, 1,49. Donde se paga menos, obviamente, es Venezuela. Después de Venezuela es Bolivia. Nosotros tenemos con 0,54 dólares por litro el segundo precio más bajo de la gasolina en Latinoamérica. Esto evidentemente no ayuda. En el caso de Ecuador hay un hecho más que no se está comentando. Hace una semana se ha salido de la OPEC, Ecuador, de la Organización de Productores de Petróleo. Eso no le va a crear grandes problemas a la OPEC porque, digamos, es un productor menor. Pero ¿cuál es su objetivo? Es poder producir más petróleo y vender más de las cuotas que le da la OPEP. Y esto en busca de ¿qué? De mayores ingresos. Al salirse de la OPEC, tener libertad de poder exportar más petróleo de los 550,000 barriles día que produce hoy, atrae inversiones. Entonces, una manera también de, digamos, fomentar, ¿no?, el crecimiento de la economía petrolera. Pero eso tiene que estar acompañado también de una nivelación de precios.
Si bien ha sido traumático, repito, no ha llevado el precio de la gasolina al Ecuador a niveles internacionales, como se quiso hacer, por ejemplo, con el gasolinazo del 2010. Entonces, me parece que es una medida en la cual no va a retroceder, que está dentro del marco de los acuerdos con el Fondo Monetario, que sigue ciertas recetas que bien conocemos, que vienen de los organismos internacionales, pero que, digamos, es una decisión dolorosa, pero que están tomando y que sin duda va a ser corregida a través de otros incentivos, otros subsidios que se va a dar señor Zárate, a los más pobres. En 30 segunditos nada más, por favor, señor Zárate, en 30 segunditos. ¿Usted cree que este cáncer esté avanzado en Bolivia? ¿Cómo está este cáncer del subsidio? Yo creo que de alguna manera hay que cambiar de actitud frente a los subsidios. Si me preguntas si mi opinión es que hay que quitarlo, no, por lo que he dicho, no son ni buenos ni malos, son necesarios. Mientras sean necesarios hay que mantenerlo, pero también en un horizonte de tiempo que no puede ser infinito, porque después crean problemas, es como una enfermedad, ¿no? Que como una fiebre, uno lo puede quitar de golpe, pero tiene que guardar reposo, tiene que tomar remedios, es decir, tiene que hacer algo para eliminarla, esta fiebre, esta influencia. Esto es más o menos lo mismo. Hay que tratar de nivelar, de sincerar, como se dice, los precios, porque esto al final hace bien a todos. Parecería que quitar un poco de subsidio es un daño que uno recibe, es un mal para las personas, pero a mediano plazo, a largo plazo, es un bien común que se está alcanzando. Gracias, señor Zárate, le enviamos un gran abrazo y siempre es un honor tenerlo en el programa. Bernardo, aquí nos están diciendo algo, tarde o temprano vamos a tener aquí que tomar esa decisión. Sí, definitivamente hay que hacerlo. Como decía Francesco, los subsidios no son buenos ni son malos, son necesarios, sí, pero ¿cuánto tiempo ya estamos aquí con el tema del subsidio en Bolivia? En Ecuador, como te decía, son más de 20 años que han estado subsidiando los combustibles, entonces tarde o temprano hay que tomar esa medida, y ya se intentó tomar la medida, los resultados fueron muy controvertidos en cuanto al costo político de ello. Entonces yo creo que el momento en que se tenga que tomar esta medida va a tener que ser un momento en el cual se haya tenido que haber planificado absolutamente bien de qué manera se van a atender los requerimientos que se están dejando de lado por entrar con el subsidio. Ahora, Macri y Moreno sacaron la medida de golpe, pero no tomaron precauciones para que la gente por lo menos sienta que hay una especie de medida que equipare en algo las pérdidas que va a empezar a tener el ciudadano común con este tema de quitarle el subsidio, por ejemplo. Es que el combustible no es una medida exclusiva en sí misma, sino influye en la economía general de un país. Bueno, al subir el combustible, sube, por ejemplo, el precio del transporte. Al subir el precio del transporte, suben los precios de los productos en los mercados, etcétera. O sea, tiene un efecto dominó. Eso es lo que hay que entender. No es solamente que desde mañana tú pagas otro precio por la gasolina y punto. Y los otros precios se mantienen intactos. No es así. Entonces, por eso es que incluso en el efecto inmediato y también a mediano plazo es la economía de la gente más pobre la que recibe con contundencia los efectos de esta medida. Ahora, Bernardo hacía mención a un aspecto fundamental. Como en todo país o en todo estado asimétrico, ¿no es cierto?, no todos, por tanto, tienen la misma situación económica. Sin embargo, de un subsidio se benefician en la misma proporción ricos y pobres. Lo que decía Bernardo. Claro, entonces por eso cuán importante es, ¿no es cierto?, utilizar el concepto de discriminación positiva, por ejemplo, en el sentido de que si tú tienes un nivel de vida económico y de consumo tan grande que te das el lujo de hacer gastos superfluos, ¿por qué el Estado te tiene que financiar o solventar tus gastos superfluos? Porque no es lo mismo sobrevivir que vivir en la opulencia. Entonces, ¿en qué medida está la capacidad? Ahí está también la capacidad de un gobernante de saber aplicar estas medidas. Bernardo, cuando se lancen una medida de esta naturaleza, me refería a que hay que darle a la gente también otras cosas para que no sienta fuertemente el impacto de lo que va a representar la medida. Exactamente, lo que hay que buscar es la forma de compensar el perjuicio
que se va a generar a raíz del levantamiento del subsidio, ¿no? Y como bien lo decía el doctor Albarracín, yo creo que es importante ver la manera de, no es fácil, definitivamente no es fácil, pero ver la manera de implementar un subsidio selectivo. Yo creo que sería una manera interesante de minimizar el impacto, porque ahí las clases más necesitadas, la gente más necesitada, entendería de que aquí se está haciendo esto no con el afán de perjudicar, sino con el afán de resolver este problema que, como lo decíamos desde un principio, es un cáncer. Tarde o temprano se tiene que extirpar este tumor, y la cosa es cómo lo hacemos. ¿Quién va a ser el macho que tome la determinación? Claro, más que todo, o sea, hay que entender el concepto de valentía, ¿no? En el sentido de responsabilidad, pero también el hecho de que asumas este tipo de medidas no significa que pierdas la sensibilidad humana, especialmente respecto a los sectores más deprimidos de tu sociedad. Entonces, es ahí donde tienes que saber proteger la economía de tu gente, incluso en este tipo de circunstancias difíciles. Bueno, me voy con esto que comenzamos. Lenín Moreno, solo para el ejemplo, héroe o villano, usted ya tiene las armas. Vamos a ir a la pausa y después de esto se une a nosotros el periodista Tufiare desde Santa Cruz de la Sierra, para hablar del tema del Cabildo. Bernardo, ¿quieres acompañarnos, por favor? Te agradezco. Muchísimas gracias. Estamos con el doctor Albarracín. Doctor Albarracín, usted fue parte de ese Cabildo. Nos sorprendió a todos verlo ahí. Nos sorprendió a todos verlo ahí. Hablaremos con él y Tufiare, el periodista y analista en Santa Cruz, para, claro, determinar algunas cosas que todavía quedan en el aire. La pausa en la M y ya volvemos. Acompáñenos, por favor. La Suprema. El Cabildo de Santa Cruz, visto por nuestros analistas invitados, con nosotros el doctor Waldo Albarracín, se queda con nosotros Bernardo Prado, y está el periodista boliviano, cruceño, analista también, con, le digo, mucha valía para el pueblo cruceño, especialmente Tufiare. Tufi, estás en Santa Cruz, paraste el auto, muchísimas gracias. Voy a pedir que apagues el motor, pero te voy a robar unos 10-15 minutos por lo menos para este análisis. Un abrazo, Tufi, hasta Santa Cruz a través de Fides. Gracias, John. Muchas acto evidentemente haciendo un pequeño aquí en el centro de estar contigo y con Waldo. Muy bien, muchas gracias, Tufi. Enseguida estamos contigo. Doctor Albarracín, me sorprendió verlo a usted en el Cabildo cruceño. ¿Cómo fue la cosa? Obviamente que yo no tendría la osadía de ir si no me invitan, ¿no? Ni siquiera a una fiesta. El comité cívico me visitó una semana antes, aquí a La Paz, el presidente y una delegación, para hacerme una invitación, primero verbal directa, pedirme que vaya a ese Cabildo. Yo todavía tenía mis, no sé si llamarle dudas o temores, en el sentido de que era muy grave que en un Cabildo de esa naturaleza, de tradición cruceña, vaya un colla. ¿Cuál ¿no? era el temor, doctor Eso, Albarracín? de que la población pueda sentirse, digamos, contrariada. ¿Por un colla en la palestra? Claro, pero porque es que no es lo mismo un colla que vive en Santa Cruz, estamos hablando de un colla que vive acá. Pero era un temor mío, podía ser hasta exagerado, pero entonces lo expresé y me dijeron, no, es exactamente al revés, Nacho. Usted tiene cierto espacio acá en la ciudadanía y es por eso, sabemos lo que hacemos, me dijeron. Entonces, formalícenlo, hicieron la nota respectiva. Y entonces sí me atreví a ir, y evidentemente se vio simpatía. Alguna gente parece que se ha sorprendido. Por ahí alguien dijo que me habrían abucheado, pero no escuché. Pero si lo hubiese hecho alguien, lo asumo con humildad, porque a nadie se puede vi una grabación que estaba puesta, no sé si por el periódico Cambio o el canal del gobierno, pero decían que no, entregue la tarima. Al menos lo que hicieron así cuando usted estaba arriba. No sé si estas imágenes corresponden a ese momento, pero dijeron Waldo Albarracín rechazado, una cosa así. Usted dice que no se sintió así. De la versión del MAS, pero incluso en la hipótesis de que hubiese habido algo de eso, yo lo asumo con humildad, pero lo que yo recojo más bien es el consenso mayoritario de la gente, porque yo no fui a generar una confrontación, sino más bien, por eso deliberadamente me presenté con 3 banderas. La bandera de nuestro país, de Bolivia, primero la homenajeé y todos ellos también la homenajearon. Segundo, la bandera de Santa Cruz, donde expresé mis respetos porque me estaban invitando, igual generó eso mucha simpatía. Y finalmente la bandera del 21F, al cual todos se sumaron. Es primera vez que alguien de La Paz va a un cabildo cruceño, ¿no? Sí, parece que sí. Entonces yo fui con mucha humildad, pero también con mucha bronca acumulada, pero no bronca
contra el pueblo cruceño, al que lo respeto y lo quiero, sino bronca contra un gobierno que, en mi opinión, ya ha llegado no solo a niveles de autoritarismo, de pisoteo del Estado de Derecho, sino a niveles delincuenciales. Bien. Y alguien tiene que decirlo de esa manera. Espero tener con mejor comunicación en la voz, Tufi. ¿Cómo estás? ¿Cuánta gente viste ahí? Estabas en un lugar privilegiado, viendo de palco, cubriendo en el tema, claro, periodístico, el Cabildo. ¿Cuánta gente viste impresionante, así como lo están describiendo los medios? Sí, John. He podido yo participar en 3 cabildos en condición de periodista, realizando la cobertura, 2 de ellos en directo, el del viernes y el anterior del 2006. Precisamente me subí a la parte alta del Hotel Cortés para ver la multitud que había. Yo calculo que había más que el anterior cabildo en el que hubo 1 millón. Ayer precisamente tuve también, para dilucidar esta duda, una entrevista con el que cantó, Tingo Vincenti, que ha participado en 5 cabildos como cantor de un tema musical, y él calcula que hubo 1.500.000. Yo no sé si realmente hubo 1.500.000, pero menos que el anterior cabildo en el que hubo 1 millón, de ninguna manera ocurrió. ¿Por qué? Porque pude calcular que en la avenida Banzer o la avenida El Cristo, la principal hacia el norte, esta vez hubo mucho más gente que en el anterior cabildo. Llegaba cerca del Hipermaxi la cantidad de personas, en cambio en el del millón no llegaba hasta ese lugar. En el caso del lado de la policía, sí, en el anterior cabildo hubo más gente que ahora, en el lado de la policía y del Hotel Cortés, pero esto se compensaba, esta disminución de esa parte, con todo lo que aumentó en la avenida al norte. Por otro lado, en la Monseñor Rivero estaba igual que el anterior, y en el otro costado izquierdo del brazo del Cristo estaba igual que el anterior. Por lo tanto, calculo que por lo menos hubo 1 millón de personas. Los organizadores dicen que más de 1 millón, y quien cantó el día viernes, que fue Tingo Vincenti, que ha participado en todos, calcula que hubo 1.500.000. Yo me atrevo a decir que hubo un poco más del 1 millón que se registró en el anterior cabildo. Habrá que esperar porque están haciendo las mediciones ya de manera muy técnica a través de drones, y eso nos va a dilucidar esta duda sobre la cifra. Bien. Para no entrar en consideraciones de que hay un sesgo político en esta cuantificación. Claro, Tufi. Vamos a ir a estos temas de fondo desde esta visión que se tiene, por ejemplo, en La Paz. Bernardo, no sé si tú coincides conmigo, me sacó roncha escuchar federalismo, y más aún escuchar que la tierra debe ser ahí solamente para gente que vive en el lugar. Esos 2 temas personales míos, no sé si tú tienes estos, otros más. ¿Qué te ha parecido? Habrá que entender el verdadero contexto en el cual se han hecho esas afirmaciones, ¿no es cierto? Yo creo que hay que tener mucho cuidado al momento de identificarse con uno u otro punto de vista en este caso. Yo creo que lo mejor es ser lo más amplios posibles y entender la cosa de la mejor manera, ¿no? En el contexto más constructivo. ¿Cómo entendemos esto? ¿De tierra solamente para ellos? Solamente para los que viven en Santa Cruz, decían, ¿no es cierto? Bueno, pero en Santa Cruz también viven cochabambinos, paseños. Yo no lo quiero ver como algo excluyente, sino más bien como algo que llama a la unión, ¿no? ¿Y tú crees que un federalismo es tiempo de pedirlo? No sé si es el momento de pedir un federalismo, pero definitivamente es el momento de pedir un cambio. No sé si el federalismo es la alternativa correcta, pero sí un cambio, definitivamente sí. Doctor Albarracín, cuando usted sube a la palestra y de repente se empiezan a hablar de estas cosas de federalismo, de solamente tierras para los que viven en el lugar y demás, ¿usted forma parte de estas decisiones? No, lo que pasa es que es un cabildo, no es tanto una asamblea donde se delibera, se debate, ¿no? Y uno tiene que ir a decir lo que quiere, lo que debe decir, pero en función más que todo de lo que tú representas. ¿Qué quiero decir con esto? Yo estaba yendo en representación de la opinión ciudadana de La Paz. ¿Y qué está pensando el paseño en este momento? Acá.
El paceño repudia los atropellos de la dictadura de Evo Morales, el paceño se ha solidarizado 100% con las víctimas de la chiquitanía, y lo hemos dicho, el paceño quiere transparencia en las elecciones, ¿no es cierto? Quiere que además se respete el 21F, o sea, ir a tocar temas de esa naturaleza y al mismo tiempo hablar de unidad. Entonces, no tenía sentido que yo me ponga a debatir en ese momento si es buena o mala las intervenciones de otras personas que estuvieron. Pese a que la Constitución ya habla de autonomías, ¿no? El problema es que ha generado un régimen tan centralista en la hegemonía del poder político, de las decisiones políticas y de la distribución económica, del manejo económico. Siempre ellos han buscado que Evo sea el que tenga toda la plata y entregue las obras, aunque sean malas obras. Y entonces ha dejado en la pobreza franciscana a los municipios y a los gobiernos departamentales. Entonces, ¿cómo no van a reaccionar frente a eso? O sea, la gente puede tener una razón de decir federalismo, pero lo que está condenando en el fondo es la exagerada manera de cómo el gobierno concentra los recursos en un solo órgano. A ver, Tufi, aquí hay cierto pensamiento de que este cabildo tuvo, a ver, algún tinte separatista y hasta racista en algún momento para con otros lugares del país, por ejemplo. Tú que lo has visto de cerca, ¿cómo nos harías entender este tema, Tufi? Yo creo que en el Cabildo han habido distintas voces, John, y no se puede generalizar los resultados de un Cabildo en función de posiciones que las hay, pero que de ninguna manera son mayoritarias. Hay discursos encendidos y radicales que se han radicalizado precisamente por el problema de la desatención del grave desastre de la Chiquitania. La falta de atención de este grave desastre, el avasallamiento que al parecer hay de determinados predios, produce reacciones también radicales en algunos casos, pero no son voces generales en un cabildo. En este cabildo han habido discursos, evidentemente 2 discursos, planteando lo que se señala, de primero la tierra para los cruceños. Yo he preguntado ese tema a algunos de los candidatos, inclusive candidatos de Comunidad Ciudadana, están de acuerdo con que se haga cumplir la ley INRA, en la que se establece la prioridad de conceder las tierras para los originarios del lugar, lo que de ninguna manera debería plantearse como una decisión para incorporar y otorgar tierras si es que sobran, si son de uso también fiscal a otros sectores que lo requieran. La ley establece como prioridad otorgar a los originarios, pero eso no quita la posibilidad de que cualquier otro boliviano, en general todos somos bolivianos, pueda acceder a la tierra. Hay suficiente espacio para todos los bolivianos en Santa Cruz. Las voces del viernes pasado, algunas de ellas, no son el sentimiento colectivo en general. Yo veía entre los asistentes a mi lado que decían que no estaban de acuerdo con una decisión que pudiera ser extrema, ¿no? Por lo tanto, hay que acogerse a las decisiones que se han tomado en el Cabildo, y las decisiones que se han tomado en general en el Cabildo es que se debe hacer respetar la ley y evitar dotaciones ilegales en lugares inadecuados. Eso simplemente hacer cumplir la ley, porque se ha percibido que en este contexto del desastre se han entregado tierras en lugares equivocados, de no uso, diríamos, para la agricultura, a ciertos asentamientos que llegaron promovidos por el gobierno con motivos electorales. En consecuencia, las voces no son generales. Hay voces evidentemente radicales de sectores que se sienten amenazados en los lugares donde se han producido estos asentamientos, pero eso no es una posición y un sentimiento general de separatismo en Santa Cruz, ni de xenofobia, ni de regionalismo radical en general. Yo he escuchado esas voces que defienden lo contrario. Dentro del mismo Cabildo escuchaba esas voces que defienden lo contrario. Por lo tanto, el Cabildo ha sido un espacio de expresión democrática en la que podemos estar de acuerdo con algunas voces y no con otras. Santa Cruz en ese sentido es mucho más diverso que una o dos voces que se escucharon en el Cabildo. Bien. En cuanto al federalismo, lo que se ha planteado es básicamente el inicio de un proceso. En Santa Cruz existe la percepción de un fracaso de la autonomía que habría que evaluar.
porque no es lo mismo el nivel de profundización de la economía, de la autonomía en Santa Cruz, que no ha avanzado como se esperaba, a lo que ha ocurrido en otras regiones donde sí avanzó la autonomía, por ejemplo en Chaco. Es muy distinto lo que ha ocurrido en Santa Cruz, donde más bien la gobernación no puede ni elegir al cuerpo de seguridad del gobernador. Entonces, ¿de qué autonomía se puede hablar cuando tampoco se puede enviar ayuda o tomar decisiones en relación a la Chiquitania de manera autónoma, lo que ha acelerado el desastre que ha ocurrido? Entonces, me parece legítimo cuestionar la autonomía y pensar, aunque yo creo que se trataría de un proceso mucho más largo, pensar en si el federalismo puede o no ser una respuesta. La autonomía no ha sido una respuesta y no sé si el federalismo irá a ser una respuesta, pero plantear federalismo tampoco implica separatismo, como en algún momento se quiso estigmatizar a Santa Cruz por proponer la autonomía. Muchísimas gracias, Tufí Are, por este tiempo. Te dejo en circulación ahora, por favor. Cuidado la boleta de tránsito y aprecio mucho este cariño que tiene con nosotros. Un abrazo, Tufí. Muchas gracias. Gracias, buen día. ¿Qué conclusión sacas? Bueno, han sido clarísimas las señales que se han dado el viernes en Santa Cruz, ¿no es cierto? Es contundente, es masiva. Yo creo que es un llamado de atención a parar las orejas y ver qué viene de ahora en adelante, ¿no? Gracias, Bernardo, por participar. No puedo dejar, Luis, sin esta pregunta, doctor. ¿En serio un cabildo para el 10? ¿No es rápido? ¿Qué espera de ese cabildo? Lo que pasa es que ya se estaba haciendo una tradición que cada 10 de octubre se organiza un cabildo en San Francisco. Esto ya estaba decidido antes del cabildo del 4 de octubre de Santa Cruz. Entonces, simplemente estamos siendo coherentes. Ahora, no es fácil, evidentemente. Acá en La Paz el gobierno manipula demasiado para neutralizar, hasta boicotear los eventos, porque tiene la posibilidad fáctica de hacerlo. Pero es un desafío. Y si los cruceños han tenido la capacidad, la sensibilidad y la convicción para concentrarse, ¿por qué no podemos hacer los pasos? En 30 segundos, ¿cómo está usted pensando ese cabildo en La Paz? En San Francisco, desde las 17, 18 horas, para que es absolutamente inclusivo, no excluye a nadie, pero creemos que debe ser concreto en lo que se refiere a las decisiones que deben asumirse, reforzando ya algunas consignas que vinieron de Santa Cruz. Bernardo Prado, doctor Waldo Albarracín, Tufí Are, en el momento el señor Francesco Zarate, muchísimas gracias por estar con nosotros y habernos acompañado en este tiempo. Gracias. La última pausa en Antes de Mediodía, volvemos enseguida, amigos. Cascada, orgullosamente boliviana. Amigos, gracias por habernos acompañado. Un fuerte abrazo para todos y hasta mañana 10 con 10, siempre acá en Fides.